Ok. Bueno, el examen neurológico nos va a dar una idea de cómo está funcionalmente el sistema nervioso en el paciente de acuerdo a la edad. Como toda exploración neurológica o no, debe de ser sistematizada y debe de seguir un orden. Pero en pediatría es la excepción de la regla, ¿no? Porque es un proceso dinámico en función de la maduración y la colaboración del niño. Entonces, esto exige que seamos flexibles, ¿no? Quien hemos explorado a un niño siempre es acomodarnos a como el paciente nos deja explorarlo, ¿no? No podemos de primera instancia abordarlo abruptamente o sentarlo en la mesa de exploración. Hay que ver que el paciente esté tranquilo. Tenemos que ser, repito, flexibles en esta cuestión. Hay que hacer una observación indirecta del paciente para ver cómo interactúa, cómo se mueve, y esto lo vamos a hacer a través de ver cómo habla, juega o se mueve, ¿no? Repito. Y bueno, todos los que hemos explorado a un niño, hemos explorado a la muñeca, al peluche preferido, yo te evoco el reflejo y luego tú a mí, escúchame el corazón. Entonces, nos valemos de métodos indirectos camuflados con el juego y también podemos hacer partícipes a los familiares. Obviamente en el niño mayor y en el adolescente, bueno, pues ellos ya tienen una participación activa en la exploración. Rápidamente, en pediatría, ¿cómo dividimos por edad a nuestros pacientes? El recién nacido, que va desde el momento del nacimiento hasta los 28 días, el lactante a partir del día 29 hasta los 3 años, preescolar de los 3 a los 6 años, el escolar de los 6 a los 12 y el adolescente a partir de los 12 años. Obviamente es un tema muy extenso, traté de sintetizarlo lo mayor posible y enfocado a los pacientes que vemos en oncología. En cuanto al lactante, pues vamos a observar su comportamiento, qué tanto interactúa, qué tanto coopera, qué tanto interactúa incluso con los familiares, si es un paciente que está tranquilo, si tiene un llanto muy agudo, un llanto inconsolable, si duerme mucho o al contrario, duerme muy poquito, si es hiperreactivo o es hipoactivo. Algo muy importante es el perímetro cefálico, que vamos a ver en una diapositiva posterior, fontanelas y suturas, los hitos del desarrollo y todo lo demás que se ve en la exploración, que son nervios craneales, sistema motor, sensibilidad, coordinación y marcha. Evidentemente, mientras más pequeño es el paciente, pues la exploración es más cortita y hay que hacer más adaptaciones. Hablando del perímetro cefálico, es sumamente importante que como pediatras o médicos generales o personal de salud, se mida el perímetro cefálico cada mes que vemos a un paciente menor de 12 meses. Y bueno, recordar que tiene, a los 2 meses va a aumentar en promedio, al mes 2 centímetros, a los 4 meses 6 centímetros, a los 6 meses 7 centímetros y a los 12 meses vamos a tener una ganancia de 12 centímetros. Esto es muy importante. El último paciente que tuvimos lactante con un tumor de sistema nervioso central, precisamente lo enviaron porque hubo un incremento exagerado en el perímetro cefálico. Había un abombamiento de la fontanela anterior, que sabemos que no se cierra antes de los 12 meses, y tenía un signo del sol naciente que vamos a ver después, y este niño tenía un tumor de diencéfalo y también tenía regresión en los hitos del desarrollo. Esto ya lo mencioné, podemos tener, ahí está. Está súper, ahí. Podemos tener entonces un lactante irritable o letárgico. Esto es bien importante. Cuando nosotros checamos a un paciente mes con mes y vemos los hitos del desarrollo, si hay un retraso o si hay pérdida de las habilidades, que es lo que mayormente vemos en oncología, esto es un dato de alarma. Y bueno, podemos tener incremento del perímetro cefálico, sabiendo que a partir de más 2 desviaciones estándar de la percentila 98 y es macrocefalia, abombamiento de la fontanela, y este es el signo que les mencionaba,
que es común en lactantes. El signo del sol naciente es por una parálisis de la mirada vertical. El paciente no puede mover el globo ocular hacia arriba, entonces se queda abajo, ¿no?, simulando un sol que está saliendo en el horizonte, aunque se oiga muy romántico, eso es la comparación. ¿Y por qué se puede dar? Porque haya algo que me esté obstruyendo el mesencéfalo directo, el tectum mesencefálico, o un tumor que me esté comprimiendo el tectum mesencefálico, o lo más común, algo que me obstruya la circulación normal del líquido cefalorraquídeo a nivel del acueducto de Silvio, que también está en el mesencéfalo. Y de este signo del estrabismo convergente vamos a hablar más adelante con el niño mayor. Rápidamente, todos hemos leído que si hace una torre de 2 cubos, que si toma agua, que 1000 cosas, ¿no? Pero estos puntos son como que los básicos que debemos de tener en mente para evaluar el desarrollo neurológico de un niño. Va a tener una sonrisa social a los 2 meses, fijación y seguimiento a los 2-3 meses, sostén cefálico 4 o 5 meses, sedestación 6 meses, bipedestación y escala a los 10. Aquí la deambulación va a poder ser desde los 10 meses hasta los 18 meses, es completamente normal. Balbuceo a los 6 meses, primeras palabras, perdón aquí por el error, 12 meses y frases ya de 2 palabras a los 2 años. Recuerden que no hay niños flojos, el desarrollo neurológico es como es y no hay que esperarnos, ¿no? Ahí. Ok, bueno, en la exploración ya del niño mayor y del adolescente vamos a evaluar todos estos puntos: el estado de alerta, funciones mentales, nervios craneales, sistema motor, sensibilidad, coordinación y marcha y piel. En cuanto al estado de alerta, esto es lo que está descrito. Hay muchas otras subdivisiones, que si la confusión, pero yo creo que es más rollo, nos confundimos más. Entonces, el paciente puede estar alerta, esto es consciente. La definición es que tenga un conocimiento de sí mismo y de su entorno. Somnolencia, como su nombre lo dice, pues el paciente tiende a estar dormido, puede tener despertares voluntarios y también con estímulos táctiles y auditivos. En el estupor, el paciente tiene los ojos cerrados y solo despierta con un estímulo doloroso. Esto puede ser presión de la raíz ungueal, presión del arco ciliar, presión del apéndice gifoides. Entonces, un paciente que solo responde al dolor está estuporoso. Y evidentemente el coma, pues el paciente no tiene conciencia ni de sí mismo ni de su entorno. Bueno, las funciones mentales, esto es muy complejo y realmente ni nosotros los neurólogos pediatras lo hacemos completo, ¿no? En el servicio ponemos mucho énfasis en que sobre todo los pacientes con tumores cerebrales y de fosa posterior tengan una evaluación por el servicio de paidopsiquiatría, donde hace una valoración más completa de estas funciones. En el consultorio podemos evaluarlas con orientación. Bueno, vamos a preguntarle al paciente cómo se llama, en dónde está, la fecha. Cuando nos contesta, pues vamos a checar si tiene un lenguaje fluido, si es coherente y congruente con lo que le estamos preguntando. Podemos pedir que repita algunas frases y que nomine ciertas cosas, ¿no? Yo le enseño algún objeto y que me diga el nombre del objeto. La memoria a corto plazo la podemos evaluar dando 3 palabras que repita, que no sean ni semántica ni fonológicamente similares, ¿no? No le vamos a decir cabeza, mano, pie, porque son partes del cuerpo y eso facilita que él se pueda acordar. Tienen que ser cosas completamente distintas y después de ciertos minutos pedirle que nos repita esas palabras. La de mediano y largo plazo, pues podemos preguntar qué desayunó o qué cenó el día previo, su fecha de nacimiento. Y hay algo que a mí durante mi trayectoria me tiene muy, me llama la atención cuando yo les pregunto ¿qué se conmemora el 15 de septiembre? Todo el mundo sabe. Ningún niño, se los juro, ningún niño me ha contestado
¿Cuándo es el aniversario de la Revolución? No tengo idea por qué, pero ninguno. Y bueno, el cálculo, ay Dios, ahí, el cálculo, la clásica resta de cuánto es 100 menos 7, menos 7, menos 7, o las tablas de multiplicar, que ahora con la pandemia, bueno, también muy mal todos. Bueno, esta es una tabla donde están todos los nervios craneales, cómo se exploran y qué podemos encontrar en cuanto a la alteración. Yo me enfoqué mucho a las alteraciones que podemos encontrar en los niños oncológicos. Entonces, el nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, vamos a evaluar agudeza visual, campos visuales, colorimetría y fondo de ojo. En cuanto a la agudeza visual, siendo realistas, no todos tenemos una tabla de Snellen o una tabla de Rosenbaum. Esto es para ver agudeza visual a larga distancia, tenemos que estar a 6 metros. Con las de Rosenbaum es visión a corta distancia, que son 30 centímetros, pero bueno, podemos pedirle al paciente que lea algún texto. Desafortunadamente, los pacientes que nos llegan al servicio muchas veces solo tienen visión a cuentadedos. Tenemos que acercar la mano y preguntarle cuántos dedos le estamos mostrando. Algunos solo perciben la luz y muchos pues llegan con amaurosis, ¿no? Y aquí es lo que les menciono. ¿Dónde podemos encontrar problemas en agudeza visual? En gliomas de la vía óptica, en tumores celares y supracelares. En la campimetría por confrontación, en el caso del niño oncológico, sí es bien importante hacerlo. O sea, el estudio más objetivo lo hacen los oftalmólogos, siempre nos apoyamos en ellos, porque es más objetivo, es un programa, es un software especial donde salen perfectamente los defectos de los campos visuales. Pero de primera instancia sí es importante tratar de definir el campo visual que más se afecta en el niño oncológico es el bitemporal, por los tumores de diencéfalo que son supracelares. Y bueno, la técnica es colocarme enfrente del paciente a la misma altura, voy a tapar mi ojo contralateral, aquí la paciente está cubriendo su ojo izquierdo y el doctor está con el ojo derecho, ¿no? Y con la mano o con un objeto vamos a explorar los 4 campos, que es superior, inferior, temporal y nasal, ¿no? Entonces, evidentemente, comparamos, si nosotros se supone que tenemos unos campos visuales intactos, con el campo visual del paciente. Y bueno, estos son los defectos campimétricos que podemos encontrar, gracias. Como les mencionaba, en el paciente oncológico, esto es la alteración más frecuente que encontramos, por gliomas, este glioma va hasta acá, esto es el quiasma óptico, y por tumores supracelares en diencéfalo que me comprimen el quiasma óptico y entonces me dan este defecto campimétrico. Para evaluar el nervio óptico, también no todos tenemos un oftalmoscopio en nuestro consultorio o lo traemos para explorar al paciente, pero es importante saber la diferencia que podemos encontrar en un fondo de ojo. Esta primera imagen es un fondo de ojo normal. Esto es la papila. Tiene una coloración como rosada, todo lo demás es color anaranjado y se ven muy bien definidos sus bordes. Esto es el borde temporal y este es el borde nasal. Ojo, en muchos niños el borde nasal está borrado, entonces eso no es igual a que tenga hipertensión intracraneana. Hay que ver el contexto del paciente. En esta fotografía es un edema de papila, aquí evidentemente se ve el cambio de coloración y no podemos observar la papila bien definida, ¿no? Los bordes están mal definidos, no se ve bien la forma de la papila. Y aquí es el fondo de ojo que nadie quiere ver, son pacientes que ya tienen completamente atrofia del nervio óptico y aquí la papila se ve pálida, evidentemente no hay una buena coloración
alrededor de la papila, los vasos están adelgazados, entonces este paciente pues evidentemente no ve. Y bueno, continuando con los nervios craneales, del tercero hacia abajo son muy sugestivos de topografía de la lesión. Esto es, si yo tengo alteración del tercero y del cuarto, mi lesión va a estar en mesencéfalo. Quinto al octavo, la lesión va a estar en el puente, y del 9 al 12 la lesión va a estar en el bulbo. Eso evidentemente cuando revisamos a un paciente tiene pares bajos, pues apostamos a que lo que tenga, en el caso de oncología, mayormente un tumor, va a estar en el puente. ¿Cómo vamos a explorar los nervios? El 3, el 4 y el 6 nos van a dar la movilidad ocular. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de la famosa H que hacemos cuando exploramos la movilidad ocular. Y bueno, aquí se ve, primero tenemos que ver la mirada horizontal, que depende del sexto nervio, que es el recto lateral. La mirada hacia abajo y hacia afuera, yo siempre trato como de darles tips para que no se les olvide. El cuarto nervio es con el que subimos las escaleras, entonces yo tengo que hacer mis ojos hacia abajo y hacia afuera para poder dimensionar el escalón. Los niños que tienen problema con este nervio no pueden subir las escaleras, tienen que voltear completamente a ver el escalón para poder subir, y todos los demás movimientos nos los va a controlar el tercero. Y bueno, aquí se puede observar cómo hacemos el movimiento siguiendo que el paciente siga nuestro dedo o algún objeto en forma horizontal, regresamos al centro, hacemos como nos vamos hacia el vértice de la H, regresamos hacia el otro lado y después hacia abajo. ¿Cómo o qué podemos encontrar cuando tenemos alteración del tercer nervio? Esto es sumamente importante como personal de primer contacto. Una tosis palpebral es una urgencia, tienen que referir a su paciente. Muchas veces nos confundimos y creemos que la tosis está dada por parálisis facial, porque hemos recibido pacientes con tosis, pero nos los mandan como parálisis facial. Ahorita vamos a ver el nervio facial, pero la tosis siempre va a ser una urgencia. Cuando tenemos parálisis del tercer par, vamos a tener tosis, un ojo desviado hacia afuera y la pupila con midriasis. Esto también es sumamente importante. Las pupilas se describe que pueden tener un diámetro normal entre 2 y 5 milímetros y hasta 6 cuando estamos en un ambiente oscuro. Llamamos miosis cuando la pupila mide menos de 2 milímetros, midriasis, que es el caso cuando tenemos parálisis del tercer nervio, mide más de 6 milímetros, y esto también es sumamente importante. La anisocoria es cuando hay una diferencia mayor a 2 milímetros. Me ha pasado que los residentes me dicen, ¿tiene anisocoria? ¿Cuánto mide? Como 1. No, eso no es una anisocoria. Y también, dato importante, hasta el 20% de la población podemos presentar anisocoria porque así nacimos. Y esta es o debe de ser menor a 2 milímetros. El cuarto nervio, que ya les mencioné que es con el que subimos las escaleras, cuando tenemos una parálisis vamos a tener el ojo desviado hacia adentro y hacia arriba. El sexto nervio, esto es también muy importante. El sexto nervio se conoce como el nervio falso localizador. ¿Por qué? Yo les mencioné que si había alteración del quinto al octavo, podíamos decir que la patología estaba en el puente. Esta es la excepción. El sexto nervio tiene un trayecto súper largo, entonces cualquier cosa que me aumente la presión intracraneana, llámese hemorragia, una neuroinfección, me puede ocasionar un sexto nervio. Pero bueno, estando en oncología siempre tenemos que pensar que podemos tener un tumor que no necesariamente esté en el puente, puede estar en el mesencéfalo, pero me está aumentando la presión intracraneana y entonces me está haciendo parálisis del sexto nervio. Y vamos a tener la desviación del ojito hacia adentro. Igual
halitosis. Cuando yo tengo un sexto es una urgencia. El quinto nervio, este es un nervio mixto, al igual que el facial. Tiene dos funciones, una función sensitiva y una función motora. Yo creo que todos nos acordamos de la famosa, las 3 ramas del trigémino. Aquí está donde es responsable de la sensibilidad, y la sensibilidad siempre la vamos a evaluar con tacto, dolor y temperatura. Si recuerdan, los martillos de los neurólogos siempre tienen como un cepillito y un como clavito, ¿no? Un alfiler. Entonces, con eso, siempre que se explore sensibilidad, ya sea de la cara o del cuerpo, tiene que ser de forma simétrica y comparativa, ¿sí? Si yo estoy estimulando la parte frontal del lado izquierdo y tengo que decirle al paciente, tiene que estar con ojos cerrados, obviamente tiene que ser un paciente consciente, cooperador, y tengo que decirle si lo que siente es igual de un lado que del otro, o el famoso te toco o te pico, ¿no? O sea, ¿qué sentiste? ¿Que te toqué o te piqué? Y pues evidentemente también la temperatura. Aquí tuvimos un niño con un rabdomiosarcoma parameningio que como de las primeras manifestaciones que tuvo fue la parálisis del trigémino. Tenía alteraciones en la sensibilidad y sobre todo en los músculos de la masticación. No podía masticar porque tenía pues la parálisis por el tumor que le estaba comprimiendo ahí las raíces del trigémino. Bueno, también vamos a explorar el reflejo corneal. Acuérdense que un reflejo tiene una vía de entrada y una vía de entrada y una vía de regreso. En el caso del reflejo corneal, vamos a estimular la córnea. Se recomienda que sea con un algodón, pero siempre que sea en la parte externa del ojo, porque si yo lo hago directo, pues lo que voy a hacer es estimular la visión. Y este reflejo, al estimular la córnea, viaja por el quinto y se regresa por el 7, por eso el resultado es el parpadeo, ¿no? O sea, el que cierra el párpado, eso quiero que se lo lleven súper claro, quien abre el párpado es el tercero, quien cierra el párpado es el séptimo. Bueno, aquí ahorita veo lo de los videos porque teníamos como una complicación ahí, pero bueno, los músculos de la masticación, como se exploran es, le pedimos al paciente que abra la boca lo más que pueda. Si hay alguna paresia, puede desviarse la mandíbula hacia el lado sano, y nosotros debemos de tocar la articulación temporomandibular bilateral para ver que cuando la cierre sea con la misma fuerza. Y lo que todos conocemos, abre la boca, metemos un abatelengua, cierra y no dejes que yo lo saque, ¿no? Así es como se explora la función motora del trigémino. ¿Se pudieron o no correr los videos? Bueno, qué lástima porque están muy ilustrativos, pero bueno, aquí tengo una imagen ahí. Ya no puedo pasar a la que sigue. Ahí está, ok. Bueno, en el video lo que se observaba es un niño con un meduloblastoma, con afección del séptimo par. Esto es sumamente importante, de que el séptimo también es un nervio mixto, tiene una función motora y una función sensitiva. La función motora pues nos da la mímica facial, y la función sensitiva es el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, y también hay una rama que va hacia el tímpano. Y bueno, ¿qué voy a tener cuando tengo afectado el séptimo nervio? Aquí también es sumamente importante, hay que tener bien en claro la diferencia entre una parálisis facial central, que es una urgencia siempre, y una parálisis central periférica. En la periférica tenemos afectado toda la mitad de la cara. El paciente no puede arrugar la frente, no puede elevar la ceja,
no puede cerrar el párpado completamente y entonces viene el fenómeno de Bell, que también se conoce como parálisis de Bell, y esto es al intentar cerrar el párpado, siempre que cerramos los ojos, nuestros globos oculares suben. Entonces, eso es el fenómeno de Bell. El paciente no puede ocluir bien el párpado y entonces observamos cómo sube el globo ocular. Y también hay borramiento del surco nasogeniano y desviación de la comisura hacia el lado sano. Esto, cuando es toda la cara, es una parálisis facial periférica. Generalmente, repito, hay que ver el contexto del paciente. Si solo tiene una parálisis facial y tiene antecedente de una infección hasta 4 semanas antes, podemos estar tranquilos, pero si tengo un paciente que tiene una parálisis facial y que tiene cefalea crónica y que de repente le empieza a fallar también la coordinación, pues no voy a tomar tan a la ligera esa parálisis facial. Y la parálisis facial central, que siempre va a ser una urgencia, es únicamente el cuadrante inferior de la cara. Voy a tener borramiento del surco nasogeniano, desviación de la comisura labial, pero voy a poder cerrar el párpado, arrugar la frente y tener elevación de las cejas. Y hablando de los pares bajos, en oncología esto es lo que más vemos, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluarlos? Que es a partir del 9 al 12, que se ubican en el bulbo, pues voy a evocar el reflejo nauseoso. Al momento de evocarlo tengo que observar cómo se eleva las dos mitades del paladar, si la úvula no se desvía hacia algún lado, tengo que pedir al paciente que saque la lengua para ver si no hay alguna desviación hacia el lado sano. Son pacientes que les cuesta trabajo manejar secreciones porque tienen una alteración importante en la deglución. Podemos tener hemiatrofia de la lengua y esto, la disartria, pero es algo muy complejo, ¿no? Porque va a involucrar los músculos de la lengua, los músculos de la laringe y otras cosas que necesitan cierta coordinación que vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Bueno, el sistema motor, esto es lo que le vamos a explorar: tono, trofismo, fuerza muscular, reflejos y respuestas anormales. Aquí en el tono, acordémonos que el tono es la contracción mínima que yo necesito para tener una resistencia al movimiento pasivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este paciente es un paciente con un meduloblastoma que, aunque lo vean así, con hipertonía, tiende a tener las piernitas en extensión, pie equino, mano en garra. Él se llama Tristán y actualmente está curado, está con trasplante y está bastante bien Tristán. Esta es la escala de Daniels. Perdón, ¿cuánto me queda, Almazán? Ok. Vamos a ver algo que es mucho más común en oncología. Bueno, aquí nada más. En el sistema motor podemos tener como conclusión una neurona motora superior o una neurona motora inferior. Si entendemos las cosas es más fácil recordarlas. La neurona motora superior va a ir de la corteza a la médula y la inferior de la médula al músculo. Si yo tengo afección de la superior, no hay control de aquí arriba y entonces mi neurona descarga y descarga y descarga y voy a tener disminución de la fuerza, aumento del tono, reflejos aumentados, Babinski y sucedáneos. Y al contrario, si tengo una alteración de la neurona motora inferior, no voy a tener una buena inervación a mi músculo y entonces voy a tener disminución de fuerza, del tono y reflejos disminuidos. La sensibilidad se divide en propioceptiva y exteroceptiva. La que debemos evaluar, la mayoría, es la exteroceptiva, que es tacto, dolor y temperatura, igual como se los mencioné en la cara, de forma simétrica, de forma comparativa y tomando en cuenta los dermatomas. Y bueno, esto es bien importante para
oncología y para pediatría, porque es de las cosas más comunes que vamos a ver hablando de neurología, que es la alteración de la coordinación y la marcha. Igual, para que lo entendamos, esto tiene mucho que ver con cerebelo. Entonces, el cerebelo lo que hace es coordinar mi movimiento, porque para que yo haga un movimiento se contraen músculos agonistas y se relajan los antagonistas. Si no hay esta sinergia, se pierde. Entonces, vamos a medir, repito, qué lástima que no se pudo correr el video, pero bueno, este es un paciente con un medulloblastoma. Todos hemos hecho exploración de coordinación y marcha. Vamos a hacer la prueba de dedo-nariz. En la marcha le pedimos al paciente que camine de manera normal, que camine de puntas, que camine de talones y que haga marcha tándem, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todos hemos tenido alguna vez algún síndrome cerebeloso por intoxicación por etanol, entonces es como fácil diagnosticar o ver que ese niño tiene algo como raro en el cerebelo, ¿no? Y bueno, se acabó el tiempo, es un tema muy, muy largo, pero espero haber dado como lo más importante. Gracias.